Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Méndez. Soy todavía estudiante de Derecho. Me queda muy poquito para licenciarme. Eh, bueno, estoy especialmente interesado en licencias de software, en propiedad intelectual, en protección de datos. Y tengo unos 2 años de experiencia trabajando un poco en estos temas, más en protección de datos que en propiedad intelectual. Eh, Os quiero dar las gracias por haber venido y gracias también a los organizadores del GUL por permitirme estar hoy aquí con vosotros. Eh, Voy a hablar lo primero voy a introducir las licencias, qué son las licencias. Eh, Luego os voy a preguntar qué se considera una licencia. Después vamos a darnos un paseo por la propiedad intelectual con 4 conceptos básicos. Y después vamos a pasar a analizar los principios de las licencias, licencias privativas, licencias libres. Vamos a ver algunas licencias libres y unos pequeños consejos para la aplicación práctica de las licencias, la elección, y después habrá un pequeño ratito para dudas. Pero no extenderme mucho y que si tenéis alguna duda me podéis preguntar. Bueno, pues, ¿qué son las licencias? Las licencias de software, aparte de esos párrafos que vemos antes de instalar cualquier programa, sobre todo software privativo en Windows, o todas esas, cuando entramos a GitHub y decimos, quiero modificar este proyecto, pues ese fichero que nos pone licencia y que mucha gente no se lee, bueno, pues son eso y son mucho más. Son auténticos contratos que tenemos que aceptar tratándose de software privativo previamente, tratándose de software libre generalmente no. Si al instalar un programa de software libre nos encontramos con que nos está pidiendo la aceptación de una licencia, suele ser porque el instalador está configurado así por defecto. ¿Y por qué tenemos que poner licencia a nuestras cosas? Bueno, tenemos que poner licencia básicamente porque si queremos que alguien utilice el programa, ahora lo veremos, pero nosotros vamos a tener siempre, si no hemos modificado el programa de ninguna manera y somos nosotros los creadores, siempre vamos a tener el copyright sobre nuestra obra. Claro, si no ponemos una licencia, no podemos dar ningún permiso ni tan siquiera de uso. Nadie estaría autorizado ni tan siquiera a instalar el programa en el ordenador. Bueno, nos vamos a meter de lleno en derechos de autor. Los derechos de autor en la legislación española están recogidos en la Ley de Propiedad Intelectual y, en concreto, la Ley de Propiedad Intelectual dice que se considera autor toda persona que realice una obra por el mero hecho de realizarla. Lo dice de otra manera, dice que la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica es donde estarían incluidas el software, eh, corresponde al autor solo por el hecho de su creación. No tenemos que, a pesar de que exista un registro de copyright, no es preciso registrar nada en ningún sitio, eh, porque ya vamos a tener esos derechos por defecto, pues nos los otorga la ley. La ley, además, otorga dos tipos de derechos a los autores, derechos morales y derechos patrimoniales o de explotación. Los derechos morales son un poco especiales, tienen un carácter irrenunciable e inalienable. Irrenunciable quiere decir que, por mucho que el autor se esfuerce en rechazar esos derechos, sobre todo de paternidad, sobre la obra que ha realizado, pues no va a poder, de ninguna de las maneras. Solamente podrá desprenderse de ellos cuando muera. Y únicamente podrán acceder a esos derechos los herederos legítimos o la persona que él haya designado en su testamento. Inalienables quiere decir que no los puede comprar, vender, ceder, no puede hacer nada con ellos. ¿Cuáles son estos derechos? Bueno, pues ahí los tenemos, el derecho de divulgación de la obra y la forma. Decido, bueno, voy a publicar mi obra o no. Se va a quedar, he escrito un libro maravilloso y se va a quedar aquí metido en el cajón porque no lo quiero publicar, tengo esa libertad. La forma en que vamos a publicar la obra, el nombre con el que se va a divulgar, tanto el nombre de la obra como el nombre del autor. El autor puede elegir, bueno, pues lo voy a publicar con mi nombre, lo voy a publicar con un seudónimo o voy a publicar la obra de manera anónima.
puedo también exigir el reconocimiento como autor. Si yo he publicado mi obra de manera anónima, pues puedo exigir más adelante que se me reconozca como autor, o si no se me reconoce como autor porque alguien esté distribuyendo mi obra de manera poco clara. Tengo derecho a modificar la obra cuando yo quiera, tengo derecho a retirarla del comercio, siempre y cuando respete derechos de terceros. Si mi obra ya está puesta a la venta siendo software libre, ya he liberado y estoy distribuyendo copias de mi código, pues resulta que hay, yo qué sé, 1000 usuarios que se han descargado mi código, no puedo compeler a esos usuarios de ninguna manera para que dejen de utilizar el código, puesto que ellos tienen una licencia sobre ese código, pero sí que puedo dejar de distribuirlo. Y bueno, acceder al ejemplar único raro. Esto está pensado, cuando se hizo la ley no estaban pensando para nada en código, estaban pensando en libros, CDs de música y películas. Y bueno, en obras de arte también. Y este es uno de los reflejos de ello. Vale, derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales tienen, al contrario que los derechos morales, un carácter alienable y renunciable. También son conocidos como derechos de explotación. Alienables porque los podemos comprar, vender, donar, ceder, podemos hacer lo que queramos con ellos y también podemos renunciar a ellos. ¿Cuáles son estos derechos? Pues tenemos 4. Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. La reproducción de una obra o el derecho de reproducción sobre una obra, en el código habría que entenderlo como el derecho de ejecución de ese código. Distribución es cuando nosotros cogemos nuestros CDs con nuestro código o el código de otro y podemos venderlo, podemos transmitirlo, regalarlo, pero esas personas siempre van a tener una copia, digamos. La comunicación pública, en cambio, no. Se suele recurrir a medios de comunicación y la comunicación pública un ejemplo muy claro de comunicación pública es cuando se emite una película por la televisión, la gente la ve, accede a esa obra, pero no tiene el DVD con la película, no tiene el formato físico, digamos, de la obra. Y la transformación. Esta transformación hace referencia a modificar la obra para poder después ponerla otra vez a disposición del público mediante comunicación pública o distribución. Aquí, en España, conocemos todos estos derechos como derechos patrimoniales o derechos de explotación. Sin embargo, en derecho anglosajón, estos 4 derechos se engloban en su noción de copyright. Comprende únicamente los derechos patrimoniales. Así que cuando empecemos a hablar más adelante de copyright, para compararlo a copyleft o de copyright comparándolo a otro tipo de licencias, estamos recogiendo esos 4 derechos que os acabo de explicar. La ley hace también dedica un capítulo, un título, a hablar sobre los programas de ordenador. Os recomiendo la lectura de este título, no es muy largo, se entiende creo que bien, y vais a tener una perspectiva y una idea sobre lo que os vais a encontrar después cuando tengáis una relación laboral. Hace una distinción en uno de los artículos, creo que es el artículo 97, pero no estoy del todo seguro, que distingue entre programa fuente y programa objeto. En la propia ley ya vemos que hay una distinción entre código fuente y el programa ya compilado. Y también en ese mismo artículo se menciona que cuando una persona tiene una relación laboral, es bastante posible que después vosotros os encontréis en vuestro contrato laboral una cláusula que diga que cedéis todos los derechos patrimoniales sobre las obras que realicéis trabajando en esa empresa a la empresa, porque es la empresa la que después va a gestionar todo eso. Y quería mencionar también las patentes de software, porque algunas licencias que vamos a ver después las tienen en especial cuenta. Las patentes de software es algo americano hoy en día, es algo que ha creado muchos problemas y que sigue creando muchos problemas y que, en mi opinión, enlentece el avance tecnológico.
Una patente es simplemente una protección legal sobre una idea. No, da igual cómo programemos esa idea, da igual cómo la expresemos, lo que está protegida es la idea. Está protegida la idea, por ejemplo, si tengo un programa de ordenador que se dedica a hacer lo más tonto del mundo, círculos en la pantalla, pues resulta que si yo he patentado esa idea, cualquier programa de ordenador esté escrito en el lenguaje de programación que esté escrito, que haga círculos en la pantalla, va a tener un problema conmigo por esa patente. Porque, como veremos ahora más adelante, tengo ciertas potestades. Las patentes suponen un monopolio de 20 años eh, sobre esa idea, sobre el uso de esa idea y comprende, como veis ahí, las funcionalidades, algoritmos, representaciones y acciones que pueda llevar a cabo un ordenador. Cuando nos encontramos con una patente y nos encontramos con ideas protegidas, tenemos que tener claro que la persona que tiene esa patente puede ejercitar dos acciones. Puede utilizar esas ideas, puede utilizar lo que sea que haya patentado, la invención, el diseño o signo distintivo que haya patentado, y puede prohibir el uso a terceros de esas ideas. Puede prohibir o puede decirte, bueno, igual a cambio de una cantidad, pues podemos llegar a un acuerdo y puedes sacar un producto con esta idea. ¿Y qué pasa en la Unión Europea? Pues en la Unión Europea se han estado concediendo patentes de software hasta el año 2000. Después se modificó el artículo 52 del Convenio de Concesión de Patentes Europeas y entonces, a partir de entonces, los programas de ordenador no se consideran invenciones y por lo tanto no son patentables. Pero claro, ahora tienen la discusión de ¿y qué es un programa de ordenador? Y ahí están. Eso da lugar a que a veces se patenten cosas que no debieran patentarse. Bueno, vamos a meternos en las licencias y vamos a hablar del software propietario. Software propietario que tiene todos los derechos reservados y que es el más claro reflejo de nuestra legislación, de la legislación americana y del propio copyright. No he querido entrar en mucho detalle porque no las considero demasiado interesantes. Si alguno quiere expandir un poco más esta idea del software propietario, en cuanto haga cualquier búsqueda en cualquier buscador va a poder encontrar abundante material. Yo aquí he querido hacer un pequeño resumen. Significa que tienes todos los derechos reservados, que el código fuente por lo general no va a estar disponible. Requiere esa cláusula de la que os hablaba al principio, eso que nadie se lee, el CLUF o el EULA, que seguramente os sonará. A través de esta cláusula, si nosotros no prestamos el consentimiento, no aceptamos esta cláusula, este contrato, pues no vamos a poder utilizar el programa. He citado 4 tipos: licencia perpetua, licencia de suscripción, freeware y shareware. La licencia perpetua es quizá la más tradicional. Pagamos por un software que vamos a poder tener instalado en nuestro ordenador siempre, que vamos a poder utilizarlo siempre y no siempre nos va a dar derecho a las actualizaciones. Porque generalmente una licencia perpetua nos da derecho sobre una determinada licencia, sobre una determinada versión o con un conjunto de versiones. Eso sí, suelen tener un soporte técnico de 90 días. La licencia de suscripción, pues es cuando nosotros cogemos un programa, lo instalamos en nuestro ordenador. Ese programa, para poder hacerlo funcionar, necesitamos pagar una licencia o se nos otorga una licencia de un determinado número de días y después nos van a pedir que renovemos esa licencia o que eliminemos el programa de nuestro ordenador. Freeware, simplemente uso gratuito del programa, se distribuye libremente, pero no vamos a tener ninguna libertad más, nada más que ejecutar ese programa. Y el shareware, muy típico de las antivirus, te descargas el programa, luego utilizas un mes o 2 meses gratis, después, si lo quieres, tienes que pagar. Dime. Sí. Pero creo que eso es porque directamente ellos dejan de dar ese soporte al software y, bueno, sí, claro, es una licencia perpetua, pero yo creo que el tema de los 90 días no le afecta. Además, no es algo que sea siempre así, usualmente son 90 días, pero en caso de XP, pues me parece que han sido 15, 20 años, no sé lo que lleva Windows XP, igual me estoy metiendo en un charco.
Pasamos a las que creo que son más interesantes y creo que son más interesantes también para todos los que estamos aquí. Software libre. Eh, Voy a distinguir el software libre del software open source. ¿Qué es el software libre? Pues software libre es básicamente cualquier software que respete 4 libertades esenciales. La libertad 0, ejecutar ese programa. Esto comprende el derecho, el primero de los derechos que hemos visto antes, derecho de explotación. Vamos a tener la libertad de ejecutarlo, libertad para reproducirlo, por tanto. Vamos a tener la libertad de estudiar su funcionamiento y modificarlo. Eso requiere el acceso al código fuente. Vamos a tener libertad para redistribuir nuestras copias modificadas. Eso afecta al derecho de transformación que hemos visto antes. Y vamos a tener, redistribuir las copias tal cual y redistribuir las versiones modificadas. Bueno, esos logos que veis ahí seguramente ya los conozcáis. El búfalo, creo que es búfalo de la GNU, es un new, perdón, de GNU, y el logo de la Free Software Foundation, que son los encargados de alguna manera de aglutinar todo lo referido a las licencias de software libre, sobre todo la Free Software Foundation, velar por ellas y demás. Tiene un directorio además de licencias de software libre, así que sí. Después de la charla salís con ganas de poner algún software vuestro bajo alguna de estas licencias, os recomiendo que miréis ahí porque vais a encontrar el texto íntegro y completo. Software open source. Software open source tiene esas 10 directrices. Inicialmente estas 10 directrices son creadas por Debian. No me voy a entretener en leerlas. Solamente indicar que la diferencia entre software libre y software open source es un tema filosófico. Open source se centra más en un tema, en una filosofía funcional, y el software libre se centra en la libertad que debe tener el usuario, el programador, el desarrollador, para poder coger ese código que tú has puedes coger ese código y puedes hacer lo que la licencia te permita. El copyleft es un tipo de licencia también y generalmente está incluida en otras licencias. El copyleft es un juego de palabras, significa todos los derechos revertidos. Como veis, el símbolo del copyright está girado y simplemente permite la distribución de copias y distribución de versiones modificadas, con una exigencia, y es que el próximo que se encuentre ese material tenga las mismas libertades que has tenido tú para modificarlo. Y simplemente exige que se publique cualquier obra derivada con ese copyleft. Pero existen grados dentro del copyleft. Existen grados fuerte y débil. El copyleft fuerte obliga a que una obra que está bajo copyleft sea publicada, si es modificada bajo copyleft. Lo mismo si tú incluyes parte de esa obra en una obra tuya que igual pretendes mantener bajo otra licencia, te va a obligar a que esa licencia o bien tenga una cláusula de copyleft o tengas que adaptar la licencia para utilizar copyleft. El copyleft débil, en cambio, no. El copyleft débil permite sublicenciar, digamos, las obras. Entonces, yo tengo una obra con copyleft débil, la modifico y la puedo redistribuir modificada con cualquier licencia que yo quiera, incluido copyright. Tenemos un copyleft completo y un copyleft parcial. Copyleft completo es lo que os he explicado antes, afecta a toda la obra. Si yo incluyo mi obra, como vemos en el gráfico de la derecha, todas esas ventanitas moradas son partes que he hecho yo de la obra, son partes que considero que están bajo mi copyright, por ejemplo, llegado el punto en el que yo introduzco copyleft, todo se contaminaría, por así decirlo, y tendría que ser todo liberado bajo copyleft. En cambio, un copyleft parcial, lo único que nos obliga es a poner cierta parte de la obra bajo copyleft y el resto debería seguir bajo copyright o la licencia que yo estime. La Creative Commons es la fundación que se encarga de
La organización que se encarga de gestionar un poco el tema del copyleft tiene una serie de licencias bastante interesantes. No os recomiendo que uséis estas licencias para código porque la mayoría están pensadas para materiales distintos, como música, películas, libros también, pero no están específicamente pensadas para código. Están bastante bien, no obstante, para llegar a salvaguardar de alguna manera el código HTML que encontramos en una página web. Pero cuidado porque el código JavaScript no deberíais incluirlo con una licencia de este tipo. Ahora vamos a examinar las licencias las licencias GNU de la Free Software Foundation. Son 4. Las 3 primeras, la GPL3, LGPL3 y AGPL, son para código. La GFDL es para manuales y material escrito. La GPL3 recoge todas esas libertades de las que hemos hablado antes del software libre, de ejecución del software, modificarlo. Es una licencia que tiene copyleft porque contamina todo lo que metamos bajo esta licencia, no, lo va a contaminar. Si yo, por hacerlo en analogía, si yo tengo una costelera llena de copyright y le echo una gotita de GPL, cuando agite y lo eche en el vaso, va a ser un vaso entero de GPL, ¿vale? Me va a permitir, voy a tener mucha libertad, pero siempre, siempre, siempre tengo que proporcionar el código fuente. Y si cuando lo libero no puedo proporcionar el código fuente por los motivos que sea, tengo que incluir una promesa de que ese código se va a liberar. Es más, cualquiera que tenga esa promesa puede compelerme a que le dé el código, aunque yo, como autor, tenga los derechos morales suficientes como para retirar ese código. Yo puedo decir, mira, voy a dejar de distribuir ese código, pero si alguien me lo pide, porque tenga esa promesa, voy a tener no obstante que facilitárselo. Distribución del software. Me obliga a incluir la copia de la licencia. La licencia es muy importante, la licencia está bajo copyright. No podemos modificar la licencia GPL. Si modificamos la licencia GPL, estamos creando una licencia nueva, pero no vamos a estar protegidos por la GPL. Incluye también alguna cláusula para la defensa de patentes de software. En muchos programas se necesita una licencia sobre la patente para poder garantizar estas libertades, para poder usar esa idea que alguien ha tenido del programa. Necesito usar el programa, necesito modificarlo. Para todo eso voy a necesitar permiso de utilización de esa patente, como hemos visto antes, pero claro, si alguien quiere arremeter contra otro usuario que está modificando o utilizando el código en base a sus derechos de patente, automáticamente le van a ser retirados, con lo cual su demanda nunca va a prosperar. La Lesser General Public License de GNU tiene un copyleft blando. Es la principal diferencia. Es sobre todo usado para bibliotecas de software y esto permite que las bibliotecas que están bajo la LGPL sean enlazadas por cualquier software, incluso privativo, y el software no quede contaminado por la GPL. Permiten el trabajo combinado y si veis ahí, pues si metemos la misma analogía que antes, metemos en la costelera LGPL y copyright, nos va a salir una mezcla, dependiendo de las gotitas que hayamos echado del LGPL, nos van a salir las mismas. Copyright o cualquier otra licencia. Eso sí, no podemos restringir una serie de cosas. No podemos restringir que haya modificaciones sobre esa porción de la biblioteca que hemos incluido en nuestro software o que seguramente hayamos tenido que incluir, y tampoco podemos molestarnos porque se efectúa ingeniería inversa para ver el funcionamiento del programa con los cambios que se han hecho sobre esa biblioteca. Vamos a examinar ahora. Dígame. Sí. No, no, no. Puedes distribuir el código, no hay ningún problema porque la LGPL te faculta para ello.
a ver, que vayan juntos en el mismo software con la LGPL no es ningún problema, porque la LGPL no te va a contaminar el resto del software. En todo caso, podrías tener problemas si tú no quisieras darle a alguien tu código con lo que es tu código, porque esa persona sí que tendría cierto derecho a decir, bueno, el código de la librería sí que lo quiero, ¿vale? Pero no hay ningún problema. Vale, la Affero General Public License nace porque la gente se estaba saltando la GPL. ¿Y cómo se saltaba la GPL? Bueno, pues cojo un programa que corre en un servidor web, lo metemos al servidor web, vamos a prestar servicios a los usuarios, pero la GPL no contempla eso como distribución. Por lo tanto, si no estoy distribuyendo software, no tengo obligación de dar el código fuente. Y como entonces eso hacía que se violase la filosofía de las libertades de estas licencias y por eso se crea la Affero General Public License. La Affero es exactamente igual, es un calco, en su versión 3 es un calco a la GPL, solamente que en su cláusula 13 estipula que el software que se ejecute bajo esa licencia, cuando se ejecute en un servidor web, eso se considera distribución y voy a tener que proporcionar el código fuente. Por otra parte, en la GPL, en la cláusula 13 también, se habla de que se hace expresamente compatible esta licencia con la AGPL. ¿Vale? La licencia GPL con la AGPL. Sí. Sí, le afecta a la cláusula copyleft, es decir, la licencia GNU tiene, perdón, la GPL versión 3 tiene una cláusula copyleft. Y por esa cláusula estoy obligado a todas las modificaciones que haga yo sobre ese software están obligadas a salir con esa misma licencia. Y esa misma licencia sigue teniendo la cláusula copyleft. No sé si... Ahora, no obstante, vamos a examinar también un poquito más adelante la licencia BSD y vas a ver cómo eso se pudo producir. Bueno, la Free Documentation License es una licencia que han estado usando la Free Software Foundation para todos los manuales relativos al proyecto GNU y tiene las mismas características que una GPL, solamente que la licencia está adaptada para que no haya ningún problema a la hora de utilizarlo con material escrito. Las licencias compatibles con la GPL. Son muchas las licencias compatibles con la GPL. También muchas las incompatibles. Entre otras, considero interesante por lo menos mencionar estas 5. La Apache, la BSD, que es la que vamos a ver ahora, Mozilla Public License, el dominio público también me ha parecido muy interesante y la Mito X11. La Apache en su versión 2 es totalmente compatible con la GPL versión 3. Es una licencia permisiva, no tiene copyleft, nos permite sublicenciar cualquier tipo de software. Si tenemos un software licenciado con Apache, vamos a poder liberar cualquier modificación del software y el propio software modificado lo vamos a poder liberar con cualquier licencia que queramos. Eso sí, nos excluye del uso de la marca Apache. De hecho, la versión anterior de Apache, entre otras cosas, era incompatible con la GPL por este tema, por el tema de la marca Apache. Y es que lo tenían excesivamente protegido. Exige, no obstante, la inclusión de la licencia y un aviso de copyright. El aviso de copyright lo van a exigir todas, salvo el dominio público.
porque en dominio público no va a haber copyright, pero el resto, si os dais cuenta, una licencia lo único que hace es gestionar de alguna manera el copyright, que son esos 4 derechos patrimoniales del autor, me los va a gestionar de la manera que el autor decida. Y debemos, eso sí, indicar qué cambios hemos realizado sobre el software inicial. Está recomendado para proyectos de cierta envergadura. La BSD, por el contrario, es una licencia muy pequeñita, tiene solamente 3 cláusulas, es una licencia bastante permisiva, en sentido amplio, pues tiene prácticamente las mismas características, salvo que no hay que indicar los cambios que se realizan sobre el software. No vamos a poder usar la marca BSD, está excluido. Por supuesto, se excluye, en casi todas, se excluye de la responsabilidad sobre el funcionamiento del software. Si tu software se carga al ordenador de alguien, bueno, lo siento, estoy excluido de responsabilidad. Y nos va a permitir también sublicenciar. Por eso, lo que preguntaba usted antes, por eso es lo que preguntaba usted es por esto lo que ha ocurrido, que la licencia que tenía antes, sistema Unix, era una BSD, después se sublicenció. Entonces, Mac ha podido sublicenciar eso con copyright y mantenerlo así. Y en cambio, después se ha podido sublicenciar también y ha podido pasar a una GNU o, bueno, a una GPL. Entonces, no hay ningún problema. Destacar también que, ahora vamos a ver la Mozilla, pero destacar también que podéis licenciar un software con varias licencias. Es decir, yo como soy el autor, puedo coger y decir, mira, pues voy a liberar mi software y lo quiero liberar con copyright y lo voy a liberar con una BSD y lo voy a liberar con un Apache y lo voy a liberar con una GPL. Y ya está. Y entonces el usuario va a decir, pues a mí me interesa la de la GPL porque los cambios que quiero hacer quiero que permanezcan después, que sigan públicos. O otra persona puede decir, no, mira, voy a utilizar un Apache porque creo que es interesante. Se me ha olvidado comentar antes, en la licencia Apache existe una fuerte protección hacia el tema de patentes y de la reclamación, sobre todo por tema de patentes de software. Y tengo entendido que tiene incluso hasta cuantificadas las posibles sanciones, reclamaciones sobre cualquier problema en patentes. Como decía, nos va a permitir sublicenciar. Ahora vamos a ver la licencia Mozilla Public License. Es una licencia que la mantiene Mozilla. Es una licencia que nos permite, sobre todo, que los cambios sobre determinado software tengan después una licencia dual. Tiene un copyleft blando, un copyleft débil, como hemos visto antes. Algo que esté con una licencia Mozilla y algo que esté con una licencia GPL va a hacer que sean completamente permeables, no, impermeables la una de la otra, van a estar separadas. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, voy a modificar determinado software MPL y lo voy a modificar con algo GPL, pero voy a poder, por un tema de compatibilidad, voy a poder mantener mi licencia MPL y solamente un trocito de GPL. Esto es lo curioso de esta licencia. También nos va a exigir que distribuyamos el código fuente y va a permitir todos esos usos que veis ahí, sublicenciar por supuesto, y imposibilidad del uso de la marca Mozilla. Dime. De Firefox, sí. Si son privativos no tienen por qué dártelo, o si tienen otra licencia no tienen por qué proporcionarte el código fuente. Ahí ya me pillas, macho. Antes Unix era privativo y era un kernel. Los dibujos que he ido haciendo
se queda en el código fuente. Entonces, ¿cómo puede utilizar nuevos kernels siguiendo usando el copyright? En función de la licencia en la que se liberen esos kernels. Ahora mismo lo desconozco. No sé, sé que se liberan bajo GPL, pero no desconozco si se liberan con otra licencia o si Mac hace los suyos, no sé. Eso lo desconozco. La licencia MIT es una licencia bastante laxa, permisiva, muy cortita, fácil de leer también. Es recomendada pues, para proyectos pequeñitos, nos va a permitir sublicenciar, nos va a eximir de responsabilidad. No hace mención alguna hacia el uso de la marca X y nos obliga a incluir la licencia y el aviso de copyright. Dominio público, como veis, no tiene exigencias, es lo interesante del dominio público. Dominio público sucede cuando un autor que tenía los derechos de explotación fallece, los pierde, fallece y pasan 70 años, creo que es, 75, se pierden y queda para el dominio público. También se puede renunciar a él, se puede renunciar a nuestros derechos de autor y la obra pasaría automáticamente a dominio público. Es recomendable, no, en principio, con indicarlo es suficiente, pero es recomendable utilizar alguna de las licencias que nos garantiza que nuestro programa va a seguir con dominio público, como es la de Creative Commons 0. Licencias libres incompatibles, no me he querido meter a analizar licencias libres incompatibles, he listado ahí algunas que me han gustado y os he puesto el enlace por si queréis ahondar sobre el tema de las licencias, de las incompatibilidades sobre licencias, sobre todo si estáis pensando en modificar algún determinado software que sea incompatible. Nos vamos a ir a un enfoque práctico. ¿Cómo escoger una licencia? Aquí la respuesta que de momento la respuesta más precisa que os puedo dar es que depende del proyecto que sea, depende de qué código estéis modificando, depende de la licencia que tenga el código que estéis modificando, depende de la importancia de ese proyecto, depende de lo largo que sea, depende de la estrategia. Tengo entendido que, por ejemplo, Sublime 3 es software privativo, pero sin embargo los plugins son todos software libre. Eso es una estrategia. Es para que la gente, para que haya comunidad en torno a eso sin querer liberar el motor del programa. Si vamos a tolerar que alguien se haga con ello o no. Y tenemos que tener muy en cuenta un tema de patentes. Os he puesto ahí una herramienta online que me parece interesante y que os puede aclarar un poco el tema de cómo escoger una licencia, chooselicense.com, y os recomiendo que para proyectos grandes en los que haya dinero de por medio, contéis con asesoramiento profesional, sobre todo si vais a modificar software con determinadas licencias. Os recomiendo que os busquéis asesoramiento profesional para evitaros sustos, para evitaros después tener que reescribir código, utilizar librerías distintas, etc. Os he puesto aquí un pequeño esquema en inglés de cómo elegir una licencia rápidamente. Os puede dar una idea más o menos de por dónde ir. No me voy a detener a examinarlo. Vais a tener las diapositivas disponibles a través de mi página web. De todos modos, también las voy a enlazar después por Twitter. En este esquema podéis ver las compatibilidades e incompatibilidades de algunas licencias con la GPL versión 3. ¿Vale? Dependiendo de si sean permisivas, copyleft débil o copyleft fuerte. Y finalmente la aplicación de la licencia. La aplicación de la licencia podemos hacerla de una manera muy sencilla y generalmente con estas directrices suele bastar para cualquiera. Es muy importante que incluyamos una copia de la licencia completa en la carpeta donde va a ir nuestro código, porque igual dentro de 10 años
ya no está nuestra licencia publicada en la web o es muy difícil acceder a ella y necesitamos que el usuario sepa con exactitud a qué tiene que atenerse con ese software. Es muy importante que en cada archivo de código incluyamos arriba una pequeña cabecera con la palabra copyright, nuestro nombre, el año y la versión de código de que se trate. Es indicando bajo qué licencia queda ese código sin incluir el texto completo. Y si vais a descargaros de responsabilidades con respecto al código, ese texto de no asunción de responsabilidades debe ir destacado generalmente en mayúsculas, porque al ser archivo de texto plano no se puede poner negrita. Y siento que me estoy olvidando de algo, pero ahora mismo no caigo. Así que, finalizando ya, si tenéis alguna duda. Más que un comparador, es una página que te guía un poco dependiendo de lo que quieras. Te ponen tres casos, si estás preocupado por patentes, si quieres que tu software después pues pueda ser reutilizado por otros, si no. Digamos que te da una... No es que te haga elegir una, sino que te da una visión global, te dice, bueno, más o menos por dónde puedes tirar. Luego has comprado la ley de propiedad intelectual. ¿Qué pasa? Que todo lo que quieras hacer, aunque sea Creative Commons o Wiki, tienes que mantener la ley de A ver, la ley de propiedad intelectual es la que rige todo el tema de derechos de autor en España. No hay que patentar nada ni hay que registrar nada a priori. Únicamente si vas a liberar tu obra, tu código bajo copyright, puede ser recomendable inscribir ese código en el registro de copyright, pero nada más. No sé si con eso respondo a tu pregunta. dices que si no le pongo ningún tipo de licencia, nadie la puede usar. Si no le pones ningún... Perdón, continúa. No, no. Si no le pones licencia, lo que se entiende es que, bueno, no es que se entienda, es que si no le pones licencia es que no te estás pronunciando acerca de tus derechos de explotación sobre esa obra. Entonces, el no pronunciamiento sobre los derechos de explotación de tu obra hace que automáticamente se te atribuya el copyright. Si no le estás dando al usuario ninguna licencia sobre ninguno de tus derechos de explotación, ese usuario no va a poder ni tan siquiera, ya te digo, utilizar el programa porque no va a poder legalmente ejecutarlo. Cuando editamos en la Wikipedia, Ujú. aunque no le pongamos la licencia que le ponemos es la misma la Wikipedia. Exactamente. Cuando nosotros editamos algo en Wikipedia o incluso ahora quiero hacer un apunte acerca de GitHub, si nosotros escribimos en Wikipedia, estamos aceptando expresamente los términos y condiciones de Wikipedia. Y Wikipedia habrá establecido sus términos y condiciones que no los desconozco, pero si Wikipedia ha establecido que eso se libera bajo una licencia de Creative Commons, automáticamente yo lo estoy aceptando y lo que yo introduzca en Wikipedia se va a liberar bajo Creative Commons. No lo sé, lo desconozco. Lo digo porque muchas veces editas la Wikipedia y no es puesto como te lo explico. Te aparece en la página web. Me imagino que vamos, seguramente tengas que aceptar los términos y condiciones de Wikipedia y seguramente Wikipedia te pregunte si ese código si ese contenido es compatible con la licencia de Wikipedia. Quería...
No, no, deberías tratar de contactar con el autor, puesto que ocurre lo mismo que con cualquier contenido que yo publique sin licencia. Se me atribuye el copyright. Si yo no doy ninguna libertad a nadie sobre ese copyright que yo tengo, nadie va a poder utilizar esa imagen o ese contenido sin arriesgarse a una reclamación por mi parte. ¿Una qué, perdón? Sí. Y alguien la coge por ahí. Y así, por ejemplo, Ujú. ¿cuál será los derechos de Mm, si yo soy el autor, a ver, si yo soy el autor y libero en mi página web una fotografía, pongo una fotografía y le atribuyo derechos Creative Commons y después la subo a Facebook, no hay ningún problema, porque yo puedo licenciar mi obra como yo quiera. Si yo acepto que Facebook se vaya a quedar con los derechos de la imagen, por una parte, y por otro lado no. Ahora voy. Si otra persona lo hace, es un uso ilegítimo porque Facebook, creo, no me he estudiado la política de Facebook en cuanto a esto, pero creo que te exige que seas propietario y que tengas el copyright de la imagen que vas a subir. Si alguien lo hace, está contraviniendo tu licencia y está yendo contra tus derechos. Podrías reclamarlo. Pues, si no hay más dudas, ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Ahí tenéis mi Twitter y la dirección de mi página web. Y nada más. Solo hacer un pequeño apunte acerca de esto último que hemos estado hablando. Es importante que si ponéis código en GitHub, le pongáis una licencia, porque si no estáis aceptando los términos y condiciones de GitHub, que la verdad es que no son muy invasivos con respecto a los autores, pero es recomendable. GitHub, pues no estoy seguro. La verdad es que no sé que él pone sus términos y condiciones y tengo entendido que GitHub lo que puede, la licencia que recoge GitHub, los términos de uso de la web, es que cualquiera pueda descargarse el software y modificarlo. No sé si estamos hablando de una licencia con copyleft blando o directamente sin copyleft que nos permita sublicenciar. No estoy seguro. Bueno, pues yo con esto ya doy por finalizada la exposición. Muchas gracias. El autor puede elegir, bueno, pues lo voy a publicar con mi nombre, lo voy a publicar con un seudónimo o voy a publicar la obra de manera anónima. Puedo también exigir el reconocimiento como autor. Si yo he publicado mi obra de manera anónima, pues puedo exigir más adelante que se me reconozca como autor, o si no se me reconoce como autor porque alguien esté distribuyendo mi obra de manera poco clara. Tengo derecho a modificar la obra cuando yo quiera, tengo derecho a retirarla del comercio, siempre y cuando respete derechos de terceros. Si mi obra ya está puesta a la venta o siendo software libre, ya he liberado y estoy distribuyendo copias de mi código, pues resulta que hay, yo qué sé, 1000 usuarios que se han descargado mi código, no puedo compeler a esos usuarios de ninguna manera para que dejen de utilizar el código, puesto que ellos tienen una licencia sobre ese código, pero sí que puedo dejar de distribuirlo. Y bueno, acceder al ejemplar único raro. Esto está pensado, cuando se hizo la ley no estaban pensando para nada en código, estaban pensando en libros, CDs de música y películas. Y bueno, en obras de arte también. Y este es uno de los reflejos de ello. Vale, derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales tienen, al contrario que los derechos morales, un carácter alienable y renunciable.
también son conocidos como derechos de explotación. Alienables de esos párrafos que vemos antes de instalar cualquier programa, sobre todo software privativo en Windows, o todas esas, cuando entramos a GitHub y decimos, quiero modificar este proyecto, pues ese fichero que nos pone licencia y que mucha gente no se lee, bueno, pues son eso y son mucho más. Son auténticos contratos que tenemos que aceptar tratándose de software privativo previamente, tratándose de software libre generalmente no. Si al instalar un programa de software libre nos encontramos con que nos está pidiendo la aceptación de una licencia, suele ser porque el instalador está configurado así por defecto. ¿Y por qué tenemos que poner licencia a nuestras cosas? Bueno, tenemos que poner licencia básicamente porque si queremos que alguien utilice el programa, ahora lo veremos, pero nosotros vamos a tener siempre, si no hemos modificado el programa de ninguna manera y somos nosotros los creadores, siempre vamos a tener el copyright sobre nuestra obra. Claro, si no ponemos una licencia, no podemos dar ningún permiso ni tan siquiera de uso. Nadie estaría autorizado ni tan siquiera a instalar el programa en el ordenador. Bueno, ahora vamos a meter de lleno en derechos de autor. Los derechos de autor en la legislación española están recogidos en la Ley de Propiedad Intelectual y, en concreto, la Ley de Propiedad Intelectual dice que se considera autor toda persona que realice una obra por el mero hecho de realizarla. Bueno, lo dice de otra manera. Dice que bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Méndez. Soy todavía estudiante de Derecho. Me queda muy poquito para licenciarme. Bueno, estoy especialmente interesado en licencias de software, en propiedad intelectual, en protección de datos. Y tengo 2 años de experiencia trabajando un poco en estos temas, más en protección de datos que en propiedad intelectual. Os quiero dar las gracias por haber venido y gracias también a los organizadores del GUL por permitirme estar hoy aquí con vosotros. Voy a hablar lo primero voy a introducir las licencias, qué son las licencias. Luego os voy a preguntar qué se considera una licencia. Después vamos a darnos un paseo por la propiedad intelectual con 4 conceptos básicos. Y después vamos a pasar a analizar los principios de las licencias privativas, licencias libres. Vamos a ver algunas licencias libres y unos pequeños consejos para la aplicación práctica de las licencias, la elección, y después habrá un pequeño ratito para dudas. Espero no extenderme mucho y que si tenéis alguna duda me podéis preguntar. Bueno, pues ¿qué son las licencias? Las licencias de software, aparte de la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica donde estarían incluidas el software, corresponde al autor solo por el hecho de su creación. No tenemos que, a pesar de que exista un registro de copyright, no es preciso registrar nada en ningún sitio, porque ya vamos a tener esos derechos por defecto, pues nos los otorga la ley. La ley, además, otorga 2 tipos de derechos a los autores, derechos morales y derechos patrimoniales o de explotación. Los derechos morales son un poco especiales, tienen un carácter irrenunciable e inalienable. Irrenunciable quiere decir que, por mucho que el autor se esfuerce en rechazar esos derechos, sobre todo de paternidad, sobre la obra que ha realizado, pues no va a poder de ninguna de las maneras. Solamente podrá desprenderse de ellos cuando muera y únicamente podrán acceder a esos derechos los herederos legítimos o la persona que él haya designado en su testamento. Inalienables quiere decir que no los puede comprar, vender, ceder, no puede hacer nada con ellos. ¿Cuáles son estos derechos? Bueno, pues ahí los tenemos, el derecho de divulgación de la obra y la forma. Decido, bueno, voy a publicar mi obra o no. He escrito un libro maravilloso y se va a quedar aquí metido en el cajón porque no lo quiero publicar, tengo esa libertad. La forma en que vamos a publicar la obra,
nombre con el que se va a divulgar tanto el nombre de la obra como el nombre del autor, porque los podemos comprar, vender, donar, ceder, podemos hacer lo que queramos con ellos y también podemos renunciar a ellos. ¿Cuáles son estos derechos? Pues tenemos 4. Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. La reproducción de una obra o el derecho de reproducción sobre una obra, en el código habría que entenderlo como el derecho de ejecución de ese código. Distribución es cuando nosotros cogemos nuestros CDs con nuestro código o el código de otro y podemos venderlo, podemos transmitirlo, regalarlo, pero esas personas siempre van a tener una copia, digamos. La comunicación pública, en cambio, no. Se suele recurrir a medios de comunicación y la comunicación pública un ejemplo muy claro de comunicación pública es cuando se emite una película por la televisión, la gente la ve, accede a esa obra, pero no tiene el DVD con la película, no tiene el formato físico, digamos, de la obra. Y la transformación. Esta transformación hace referencia a modificar la obra para poder después ponerla otra vez a disposición del público mediante comunicación pública o distribución. Aquí, en España, conocemos todos estos derechos como derechos patrimoniales o derechos de explotación. Sin embargo, en derecho anglosajón, estos 4 derechos se engloban en su noción de copyright. Comprende únicamente los derechos patrimoniales. Así que cuando empecemos a hablar